Regresamos, amigos televidentes, y para refrescarnos un poco luego de hablar de tanta política, tenemos ahora a Edgar Alan García. Vamos a seguir hablando de política, pero de política pública, por cierto, pero sobre un tema que para mí es trascendente e importante y que constituye un reto para el nuevo gobierno nacional. Tiene que ver con los retos en política de cultura para el próximo periodo 2017-2021. Edgar Alan García, qué gusto tenerte acá. Muchas gracias, Carlos. Bueno, escritor reconocido. Has estado estos últimos tiempos viajando bastante, dando conferencias, compartiendo en tertulias y conversatorios acerca de tu obra. Pero hablemos, y ya en otra oportunidad tendremos el camino para poder hablar de tu obra, pero ahora hablemos del tema de la cultura. Es un tema pendiente que quedó en estos 10 años, si bien al último se procesó una ley, pero como que esa ley no terminó de convencer. En definitiva, ¿cuál es el principal reto en este sector de la cultura ecuatoriana? Bueno, definitivamente es un tema pendiente, sobre todo porque se esperaba tanto en este aspecto de un gobierno progresista con en mente una revolución ciudadana que no podía ser realmente revolución ciudadana sin una revolución cultural. Yo creo que la ley de cultura fue una muestra muy evidente de hasta qué punto fue relegado el tema de la cultura. Ahora con el nuevo gobierno, Lenin ha manifestado que hay una apertura total para el sector, que va a haber un apoyo incondicional. Sin embargo, no se trata solamente de un apoyo, sino de una política, de un norte. Tú sabes que la cultura entendida como un todo son creencias, tradiciones, formas de entender el mundo, etcétera, etcétera. Identidad y esencia de un pueblo. Exactamente. Y si tú no tienes claro que puedes incidir sobre algunas fortalezas del pueblo ecuatoriano, ¿no? Su creatividad, su humor, su capacidad para la solidaridad y para la reciprocidad y para, en fin, para entenderse, y al mismo tiempo debilitar aquellas taras como el regionalismo, el racismo, la xenofobia, el machismo, el alcoholismo y tantas taras que están inquistadas dentro de nuestra cultura, entonces no podremos entender cuál es el verdadero papel de la cultura. No es un sector más, mucho menos un sector marginal, sino el corazón mismo de todo. Ahora, desde este último tema que acabas de mencionar, el corazón mismo de todo, esto significaría entonces que el tema cultural es fundamental y una pieza clave para la construcción de ciudadanía. Absolutamente, absolutamente. Fíjate que, como se sabe, la ideología dominante es la ideología de las clases dominantes. ¿Y cuál es esa ideología? Es el individualismo, el narcisismo, el consumismo desaforado, la producción a toda costa, el llegar a una meta incluso pisando cabezas y sin ningún pudor. Es una serie de manifestaciones y consignas conscientes e inconscientes, visibles e invisibles, que están dentro de una ideología. Cuidado, entonces creemos que la cultura se nos queda en el arte. Exactamente, el arte es apenas una manifestación un tanto elitista, digamos, de la cultura, a menos que estemos hablando del arte popular, a menos que estemos hablando del arte de los ancestros. ¿Cómo hacer entonces, a partir de esta dimensión de la cultura, que nos permita construir un tejido social para, adicionalmente, que este tejido social se derive en comunidad? Claro, si tenemos la idea de que debemos fortalecer una minga social, por ejemplo, si tenemos la idea de que debemos hacer una convocatoria amplia, no solo a escritores, artistas, creadores, intelectuales, sino también a comunicadores, a medios de comunicación y a toda la sociedad en general, si pensamos que para transformar la mentalidad, cierto tipo de mentalidad, es necesario que esa convocatoria sea lo más amplia posible, entonces la política deberá tener un horizonte mucho más amplio del que ha tenido hasta ahora respecto del tema. No solamente se trata de apoyar a los artistas, no solamente se trata de apoyar al cine nacional, qué sé yo, se trata verdaderamente de hacer una revolución cultural. Y eso es un desafío gigantesco. Ahora, ¿por dónde empezar? Yo creo que ya se empezó de alguna manera con una ley de cultura que ha tenido muchos detractores, yo uno de ellos, que ha nacido un poco a la manera de Frankenstein, que hay muchas cosas que se deberían revisar, pero ya empezó. Por otro lado, también hay el asunto de un plan nacional de lectura.
¿no? Ya empezó, después de 10 años, es algo que realmente nosotros éramos el único país de la región que no teníamos un plan nacional de lectura. A mí me da mucha pena que en las escuelas y en los colegios privados se lea 15, 20 libros por año lectivo y que en los colegios fiscales nada, prácticamente nada, porque se les prohíbe además comprar libros, adquirir. Entonces hacer un acuerdo ganar-ganar con editoriales para sacar libros populares de menor costo para que puedan llegar a ese público. Pero ahí hay otro reto, es decir, las casas editoras ecuatorianas prácticamente viven por obra y gracia, ¿verdad? Es decir, incluso autores ecuatorianos tienen que ir a Colombia para tener acceso a una dimensión mayor en términos de su publicación, en términos de su distribución, es decir, termina siendo no tan atractivo al autor ecuatoriano, además que no solamente es atractivo, sino es un verdadero vía crucis poder financiar su obra. De alguna manera ayudaba la presencia del Sistema Nacional de Bibliotecas, el SINAB, que compraba una parte mínima de la producción, de la edición de un libro y que se eliminó, porque decían que iban a haber unas nuevas bibliotecas mucho más funcionales y todo eso, y al final de cuentas nos encontramos con que ni existe el SINAB ni existen las nuevas bibliotecas. Un plan nacional de lectura como el que se plantea, ojalá pueda ser revisado prontamente, pueda ser evaluado, tiene una incidencia no solamente sobre el sector académico o de las escuelas, las instituciones, sino también sobre toda la sociedad. Tiene que ser una convocatoria civil donde se lea en la radio, en la televisión, en los buses, en las paradas, donde los artistas estén involucrados en todo ese proceso. Eso implica muchos desafíos y ojalá tuviéramos un par de horas para hablar del tema. Vamos a hacer un pulso político a mi regreso de vacaciones sobre ese tema. Y porque incluso hasta las narrativas tienen que comenzar a cambiar, porque por ejemplo en la historia ecuatoriana, que es muy rica, por cierto, no necesariamente debemos limitarnos a lo tradicional, a leer el libro de historia, sino que esta historia puede ser contada desde otros géneros, como por ejemplo en la propia televisión, con piezas audiovisuales, etcétera, etcétera, y fundamentalmente para fortalecer la esencia y la identidad en las nuevas generaciones, me refiero a los infantes. Claro, hay también museos interactivos, ¿no? Donde tú puedes aprender sobre la marcha y con puestas en escena de ciertos hechos históricos que a los niños les va a fascinar seguramente. Pero hay que ir más allá de todo eso. Yo creo que el planteamiento de una política cultural es un desafío muy complejo que necesitamos un tiempo bastante largo para plantearlo. Sí, no, esto pretende ser más bien es un abreboca para el futuro. Ahora, y ya para ir aterrizando, mi querido Edgar Allan García, vamos a lo siguiente. Tú y yo más o menos somos contemporáneos de la misma edad, tú un poquito mayor que yo, por cierto. Vamos a lo siguiente. Por los años 70, 60, 70, el tema del barrio, el tema de la comunidad era tremendamente interesante y los tejidos sociales no estaban tan diferenciados, es decir, teníamos un solo tejido social. Sí. Ahora ese tejido social se fracturó. ¿Cómo poder recuperar esa interrelación en las propias comunidades? Porque parecería que dentro de una misma nación tenemos distintas sociedades. Claro, tenemos una cultura de masas que nos ha impuesto valores, criterios, modas, héroes, ¿no? Los niños adorando héroes fabricados en otros contextos, siguiendo lo que pasa en Hollywood, cuando tenemos una realidad diferente acá. Bueno, el asunto es que hay que devolver, por ejemplo, la Casa de la Cultura a la comunidad, a los barrios, crear casitas de la cultura donde haya cineforos, donde haya exposiciones, conferencias, semilleros artísticos para los más jóvenes. Es decir, como multiplicar los espacios en acuerdos con los municipios, con las comunidades, con los líderes barriales, en fin, para que el barrio vuelva a tener vigencia, para que la minga social de la que hablaba al principio pueda tener la fortaleza que necesitamos para reintegrarnos como pueblo, como comunidad, que es lo más vivo que tenemos. El barrio, las escuelas dentro de una distribución territorial juegan un papel importante. En ese sentido, ¿cómo articular? Y por otro lado, siempre que hablamos de estos tipos de proyectos, llegamos a un tema, se requiere Kushki. ¿De dónde sacar el financiamiento? Sí, se requiere dinero, pero yo creo que con buenas ideas se requiere menos dinero del que se piensa.
Es decir, si tú tienes un acuerdo con un municipio para que te dé unas cuantas casas que están a su cargo, para establecer bibliotecas, centros culturales, cineforos, centros de exposiciones, etcétera, ahí se facilitaría muchísimo las cosas. Por otro lado, establecer acuerdos ganar-ganar con las editoriales para crear o para sacar libros de menor costo, populares, llenar las bibliotecas, atraer a la gente hacia estos sitios. Es decir, se necesita simplemente mejores ideas más que más dinero, pero sí se necesita dinero, evidentemente, porque si estamos hablando de una gran revolución cultural, estamos hablando de algo grande. Con esto termino. La cultura es un disparador de la participación ciudadana que se deriva en la construcción de ciudadanía, no digo de ciudadanos que es individual, claro, sino de ciudadanía que es un colectivo, que es una comunidad, y esto transforma a los ciudadanos en sujetos políticos. Claro, la cultura está ahí a pesar del poder, a pesar de la ideología dominante, a pesar de la falta de apoyo, a pesar de todo, porque vive en la cotidianidad. Pero si desde el Estado se le da un impulso mayor, entonces tendremos una ciudadanía más pensante, mucho más consciente de su realidad y no pendiente de estas redes envenenadas en las que muchas veces se sumergen, sobre todo las nuevas generaciones. Gobierno central y gobiernos autónomos descentralizados son fundamentales entonces para la implementación de políticas y fortalecer el tema cultural. Así es, pero también organizaciones sociales y populares, también líderes barriales, es decir, toda la sociedad tiene que ser involucrada dentro de este proceso y no solamente con una visión partidista, sino una visión ciudadana. Tu mensaje para fortalecer y desarrollar la cultura en Ecuador. Bueno, yo le digo al nuevo presidente, a Lenín Moreno, que me alegro muchísimo del apoyo que ha manifestado al sector cultural, pero yo le pido también que entienda la cultura como un todo y que no solamente se trata de un sector, sino de un proceso histórico en donde toda la colectividad está involucrada y que los desafíos son enormes y que de eso depende que haya una verdadera revolución ciudadana. Leti Grana García, muchas gracias. Y en otro momento hablaremos sobre tu obra. Perfecto. Una pausa y regresamos ya con Fausto Holguín, secretario general del Consejo Nacional Electoral, para retomar sobre lo sucedido el día de ayer en el reconteo de las actas impugnadas por parte de la Alianza Creo Suma y del Movimiento Alianza País. Venimos de inmediato.